Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces, los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre,
será el que os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Estamos celebrando ya el 6º domingo de Pascua. ¿Cuántos domingos de Pascua nos quedan? Uno, el 7º, que además es especial porque vamos a celebrar en él la fiesta de la Ascensión. Ascensión que significa que el Señor ya no va a estar visible en medio de nosotros, porque va ascender de categoría. ¿Recordáis algún ascenso así reciente? En la cultural. Bueno, lo digo porque sí, porque sigue en el mismo sitio. Sin embargo, la categoría es distinta. Pues también Jesucristo, como hombre, diríamos, se rebajó, renunció a la categoría de Dios para volver después a ascender a la categoría de Dios. Y entonces, de alguna manera, ya nos lo anuncia en el Evangelio, diciendo, me iré de vuestro lado. Pero no fue para desentenderse, sino también para quedar en medio de nosotros, de una manera muy especial, sobre todo enviándonos el Espíritu Santo, que es el que nos ha traído aquí. No pensemos que ni yo soy sacerdote por iniciativa propia, ni vosotros habéis venido aquí así sin más. No, no, es porque el Espíritu Santo es el que nos mueve internamente. Y hay una frase con la que comienza el Evangelio de hoy, que es muy digna de tener en cuenta. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? ¿Guardarla dónde? ¿Dónde se guarda esa palabra? ¿En un armario? ¿En una biblioteca? No. Se guarda en la cabeza y en el corazón. Entonces, para guardarla, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Escucharla. Escucharla. ¿Por qué estamos aquí, entre otras razones? Para escuchar la palabra de Dios. Cuando una persona renuncia en su vida a escuchar la palabra de Dios, él o su familia, en realidad quiere decir, tampoco nos interesa guardarla. No queremos que nos digas nada. Por eso yo os doy la enhorabuena por estar aquí escuchando la palabra de Dios. Y os invito a guardarla en el corazón. Y guardarla significa guardar en el corazón y también, por supuesto, tratar de llevarla a la práctica. Y entonces, ¿cuál es el premio? Dice, vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, estaré dentro de vosotros. Es lo que se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad. Es una palabra así rara, pero lo importante es vivirla. Es decir, saber encontrar a Dios dentro de uno mismo. Ahora están de moda en estos días las frases de San Agustín. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué están de moda las frases de San Agustín en estos días? Porque el Papa es agustino, es discípulo de San Agustín. Y el día, ya en sus primeras palabras, citó a San Agustín. Dijo, soy con vosotros, soy hermano, para vosotros sois obispo, soy obispo. Y después también en la misa siguiente, una de las primeras que celebró, recordó las palabras de San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y hoy hay unas palabras que me vienen a la memoria, precisamente de San Agustín, que tienen que ver con esto que decíamos de que Dios quiere vivir dentro de nosotros. Las voy a decir en latín, ahora todo el mundo dice que se hable latín, bueno, pues voy a hablarlas en latín.
Dice, noli foras ire, trascende te ipsum. ¿Cómo se traduce? Cuando busques a Dios, no vayas a buscarlo fuera, entra dentro de ti mismo. Y es verdad, porque el Señor habita en nosotros. Y cuando por la oración practicamos la interioridad, entrar dentro de nosotros mismos, claro que el Señor nos escucha y también, como Él sabe, nos habla. Muy importante sentir, donde quiera que estemos, esta presencia de Dios, que estás en la cama, que estás paseando, que estás, bueno, por supuesto, cuando estamos como ahora, entrar también dentro de nosotros mismos y en ese diálogo impresionante con el Señor. Mirad, imaginad una madre que, ejemplo que he puesto más veces, pero no importa, que su hijo va muy lejos, que va a estudiar, yo qué sé, el Erasmus. ¿Dónde tiene a su hijo? Lo tiene allí donde está. Puede tener su fotografía en la cartera, como la canción aquella, tu retratico lo llevo en mi cartera, pero también, sobre todo, lo tiene en el corazón. Bueno, pues también es importante saber descubrir a Dios en nuestro corazón. Sería interesante comentar la primera lectura, que habla de que había gente muy quisquillosa, que querían imponer sus ideas a los judíos de Jerusalén, querían imponer sus ideas a los cristianos extranjeros, a los gentiles. Esto un poco la lucha de hoy, de gente que dice que no, es que queremos mantener la tradición. La misa tiene que ser la misa tradicional en latín. Yo pregunto, ¿y la tradición? La misa tradicional, la misa primera, ¿en qué idioma era? ¿En arameo o hebreo? Y ya cuando se fue extendiendo el cristianismo, ¿en qué idioma se celebraba la misa? En griego. ¿Vosotros alguna vez habéis rezado en griego? Sí. Por ejemplo, hay un cántico que a veces hacemos en griego, sobre todo en determinadas solemnidades. ¿Cómo decimos en griego, Señor, ten piedad? Cristo, ten piedad. Kyrie eleison, Christe eleison. Es decir, lo conservamos y también a veces cantamos la misa de Angelis, Gloria in excelsis Deo, muy bien. Pero claro, no podemos seguir celebrando la misa en griego. Y ya cuando la Iglesia llegó a Roma, capital del Imperio Romano, ¿en qué idioma tenía que celebrarse? En latín. Y ahora que estamos ya en el siglo XXI, que no se habla latín, ¿cuál idioma debemos emplear? El de la lengua vernácula de cada nación. Normal, porque es que si no lo entendemos. Entonces la misa tradicional es en el idioma que va siendo necesario en cada momento. Es igual que, por ejemplo, no sé, la misa. ¿Cómo se celebra al principio? La primera misa, la última cena, alrededor de una mesa. Las siguientes misas, en las casas particulares, también alrededor de la mesa. Después ya se emplearon los templos, las basílicas romanas, que tenían una construcción especial, así alargadas. Bueno, ahora, ¿cómo debe ser? Pues mira, como esta iglesia, en forma de asamblea. Imaginad que esta iglesia hubieran hecho ¿cómo se llama? Un rectángulo y una fila larga y aquí el altar. No, ya no procede. Es una asamblea, la mesa en medio de todos, que nos veamos las caras, es lo normal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos nostálgicos que en realidad pues no tienen razón de ser. Por ejemplo, ¿qué querían imponer los cristianos de Jerusalén a los cristianos de Antioquía y de otros que ya no eran judíos, venían del paganismo? Pues querían ponerles, por ejemplo, una práctica como era la circuncisión, que era una práctica que se hacía en los judíos ya desde tiempo de Abraham. Y entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Pues se formó un concilio, la reunión de todos los obispos con el Papa. ¿Dónde se reunió el primer concilio de la historia? Lo decía la primera lectura. ¿Dónde fue? En Jerusalén. ¿Quién era el Papa? San Pedro. Entonces, San Pedro y los apóstoles. También estaban allí los presbíteros, los sacerdotes. Y decidieron, pues mira, no se puede imponer a los demás
cargas pesadas innecesarias. Bueno, pues se acabó. Y cuando se celebró el último gran concilio, el Concilio Vaticano II, dijo, entre otras cosas, mira, la Eucaristía hay que celebrarla en el idioma de cada uno. Bueno, pues ya no tiene razón de ser el discutir la autoridad del concilio, como muchos de estos, yo diría, los carcas, están debatiendo. Son carcas, no merecen otro nombre, es el nombre más suave que se puede decir. Entonces, fiarse de la auténtica autoridad de la Iglesia, no de los que ellos quieren mandar más que el Papa y más que los obispos, y hay muchos de esos que se arrogan esa autoridad que no tienen. Finalmente, una breve alusión a la segunda lectura del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, escrito, como ya sabéis, en un momento difícil, necesitaba dar ánimo a aquellos cristianos. Muchos de ellos morían a causa de las persecuciones. Y entonces habla, lo veíamos en la diapositiva del Evangelio, ahí es cuando termina el Concilio de Jerusalén y deciden, dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no impongáis más cargas de las pesadas. Si puedes poner la diapositiva del Evangelio, que habla de una nueva Jerusalén. Bueno, no está preparada. Bueno, habla de una nueva... ¿Sabéis que Jerusalén para los judíos, para los israelitas, era el lugar del encuentro? Ahí está, la nueva Jerusalén, el encuentro con Dios. Iban allí porque realmente el templo simbolizaba la presencia del Señor. Y por eso iban muy contentos y cantaban una canción de moda de entonces. ¿Vosotros conocéis canciones de moda de hace 2000 años? Esta sí la sabéis, sí. Lo que cantaban cuando iban. ¿Sí, la sabéis, sí o no? Sí. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Si fuera en el siglo XX cantaríamos, a Ponferrada me voy, bueno, allí a Jerusalén voy. Bueno, pues entonces digo que Jerusalén para ellos era el encuentro con Dios. Entonces aquí el Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén, se está refiriendo al cielo. Dice, allí no hace falta ya templo, porque el templo es Dios mismo. No hace falta ofrecer sacrificios especiales, porque el sacrificio es el Cordero, es decir, Jesucristo que se sacrifica. Bueno, pues es una invitación también a no desanimarnos nunca, saber que nuestra meta es el cielo y nadie nos la va a arrebatar.